Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista más en este canal, en la sección de personas normales haciendo cosas extraordinarias. El día de hoy tenemos a Julián Lolé, invitado especial desde Argentina, y nos va a platicar sobre su proyecto de constelaciones familiares y cómo ha sido su trayectoria en este mundo tan intenso y tan increíble que son las constelaciones, que mucha gente todavía no sabe bien qué es, y justo es el objetivo un poco de esta entrevista, que nos platique cuáles son sus planes. Él tiene muchos proyectos también aquí en México, entonces es increíble todo lo que está haciendo. Bienvenido, Julián, ¿cómo estás? Hola Lili, qué gusto, una alegría. Gracias Así, por aceptar la invitación. Julián y yo somos colegas de un mastermind, y el día de hoy pues es parte de ahora de esta sección. Cuéntanos un poco de tu proyecto, Julián. sí, yo llevo 20 años constelando, facilitando constelaciones familiares. Desde que conocí en Barcelona, recién recibido de abogado, me fascinó y me ayudó muchísimo las constelaciones familiares. Entonces me empecé a formar allá hace 2 décadas y luego facilité muchísimos talleres, consultas, y cuando nos agarró el encerrón de pandemia, Eh, muchas veces me pedían formación, entonces creé un método para enseñar a constelar individual. El método se llama DSL, Descubre, Sana, Libera. Lo que hago es ayudar a coaches, terapeutas apasionados del desarrollo personal a integrar constelaciones familiares a su vida y a su profesión, a sus sesiones, a sus encuentros de terapia. Eh, ¡Guau! ¡Qué increíble! de Cuéntanos ahí qué son las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son una forma de percibir la realidad o percibir un problema, ver qué está pasando en relación a un tema. Y digamos que el conocimiento que hay detrás de las constelaciones casi que se vuelve una filosofía de vida, porque al haber orden, como decía Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, primero está el orden y luego fluye el amor, ¿no? Entonces, cuando hay orden en los sistemas, cuando estamos bien ubicados en nuestro lugar, en la familia, en la pareja, como hijos, y ahí fluye bien. Cuando estamos mal ubicados, se bloquea, y se bloquea en muchos sentidos, y se puede ser en sentido energético, de salud, de relaciones, de conflictos. Entonces, básicamente lo que hace una constelación es mostrarte eh, en tu sistema familiar o de origen, en dónde estás realmente, dónde está tu atención, dónde se quedó atrapada muchas veces tu atención. Ok, me encanta esa parte porque dices, se bloquea. Ponnos un ejemplo, ¿cómo es una persona que está bloqueada y que no está en su lugar, ¿no? Que no está donde le corresponde? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Mira, tenemos muchas conexiones inconscientes. Te voy a contar un caso que tengo muy fresco que atendí ayer. Eh, Esta señora tenía el mismo nombre que su abuela. Su abuela falleció un tiempito, unos creo que meses o años antes de su nacimiento. Su abuela paterna, su papá le elige el nombre, ¿sí? Entonces, cuando constelamos, como lo enseño con cualquier cosa, configuramos en una mesa representantes. Entonces elige un representante para ella, uno para el padre, uno para la madre, uno para la abuela, que tiene su mismo nombre. Pongámosle que se llama Ana, no es así, pero le vamos a poner Ana. Ana tiene el mismo nombre de su abuela paterna Ana. Y el problema que traía era que a partir de mayo se le habían bloqueado todas las ventas inmobiliarias. O sea, todas las operaciones que tenía de trabajo, tenía muchas ahí latentes, pero no se concretaban, ¿sí? Cosa que antes no le pasaba antes de mayo. Lo que vemos en la configuración, por cómo están las miradas en el sistema una vez que están puestas las cosas en la mesa, fue que ella estaba mirando hacia adelante al suelo. Su abuela estaba detrás, que miraba entre medio de sus padres estaban atrás y más atrás su abuela, y su abuela la miraba. Y había un elemento que ella no sabía, pero representaba que las operaciones no se concretaban. Que las operaciones no se concretaban, miraba hacia su abuela y su abuela miraba hacia ella. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Nos muestra que ese síntoma
está relacionado con la historia probablemente de la abuela, con lo que ella carga a nivel inconsciente de la abuela, y a su vez ella miraba adelante como alguien que había fallecido, que había sido su segundo esposo, que no se había podido despedir. Entonces, bueno, trabajamos primero con lo más reciente, que era este esposo que no había podido despedir, luego con la abuela, y luego cuando le pido que reordene, automáticamente saca a los que estaban atrás de todo, que eran las operaciones que no se concretaban, y las pone enfrente suyo, sin saber qué representaban eso. ¿Sí? Entonces, es como la magia que sucede ahí cuando uno logra detectar o descubrir estas identificaciones inconscientes y dónde está la atención en los sistemas, ¿sí? Dónde está uno a dónde está mirando, dónde está su atención real, casi que del alma, ¿no? Y cómo interviniendo ahí, acompañando a la persona a sanar esas historias, a liberarse de cosas que no les corresponden, eh, se, se desbloquea, digamos, se desbloquea. Me causa mucha curiosidad cómo es que alguien que no conociste, por ejemplo, la abuela de Ana en este caso, ¿cómo puedes tener bloqueos de alguien que no conociste? O sea, ¿en dónde está almacenada esa información? Cuando somos concebidos eh, por instinto de supervivencia, por nuestro cerebro más primitivo, necesitamos información para preservar la vida, ¿verdad? Entonces la biología y el clan, o sea, todo el sistema familiar nos pasa la información de esas personas que fueron concebidas o nacieron en la fecha que nosotros vamos a nacer. Como es la forma en que funciona, nos pasa los datos de esa, o si somos el segundo hijo, por ahí nos tienen pensado un nombre, nos va a pasar los datos del segundo hijo o del mismo nombre, ¿no? En este caso en particular es muy notable porque el mensaje o lo que recibe Ana es que ella empieza a ser la abuela que no está. Para el padre, lo que era muy interesante, que manifestaba que en su infancia el padre estaba muy enojado, o sea, todo su recuerdo del padre era que estaba enojado con ella. ¿Qué pasa? El enojo del padre era por el abandono de la madre que había muerto a los 5 años Wow. y estaba proyectando en la hija que no tenía nada que ver. Cuando ella se da cuenta de esto, me dice, la verdad es que hice muchas constelaciones, pero en ninguna tuve esta claridad tan contundente de lo que pasaba con mi padre, ¿no? Y así es como funciona. Como hay mucho dolor, a veces inconscientemente traemos de nuevo a los que se fueron a través de nombres o distintas situaciones y sin vivir el duelo completamente, ¿no? Entonces la persona carga con algo que en el momento que se libera es un antes y un después realmente. Wow. Porque, si esa abuela vivió muchos años, nuestro inconsciente va a estar ligado a su historia y a sus datos, a lo que le haya pasado. Y va a identificar que todo eso es necesario para vivir muchos años. Qué Entonces ahí pesadilla. problemas. Todos en algún momento nos pasa esto, ¿no? Lo que pasa es que cuando nos damos cuenta, yo digo, mi trabajo es hacer consciente el inconsciente, básicamente. Wow. Ya sea enseñando, facilitando, acompañando a otros a integrar esta forma de trabajar, es hacer consciente el inconsciente. Cuanto más, Entonces, esta parte de los nombres también juega un papel importante, entonces, ¿no? Como este reciclaje. ¿Qué sí, significa ponerle el nombre de un antepasado a tus hijos? significa que le estás pasando toda esta historia de ese antepasado. Aquí yo ahorita estoy en México, ¿no? Y la costumbre de ponerle al hijo mayor el nombre del padre y a la mujer mayor el nombre de la madre, ¿no? Y pasa eso. O sea, y a veces son 3, 4 generaciones que tienen el mismo nombre. Y entonces, ojo, no solo que carga con lo negativo, también carga con las virtudes y con lo positivo, ¿no? Pero normalmente lo que nos limita es toda esa Claro, carga, porque ¿qué busca el inconsciente? Busca sanar las historias que quedaron pendientes, resolverlas, o si algún ancestro hizo daño, busca compensar ese daño, uf, entonces nos puede llevar a querer equilibrar algo que es de antes, que ya pasó,
o lo que te decía, repetir la vida o el contenido de la vida de esa persona. No. Porque vivió 90 años, entonces identifica, 90 años vivió esta Ana, bueno, necesitamos todo este combo de cosas para vivir 90 años. Lo cual es completamente irracional, pero, o sea, el inconsciente funciona así, ¿no? Wow. Y eh, así funciona y por eso es muy impresionante cuando se descubre esto, estas conexiones, ¿ves? Wow. Mi método se llama Descubre, Sana, Libera, justamente porque lo primero que hacemos es descubrir estas conexiones, dónde está la atención, para después poder sanar. Y ahí se libera la persona, Ok. ¿no? Entonces, bueno, el nombre tiene un componente importante, ¿no? Una carga subconsciente y energética. ¿Y qué me dices de la fecha del nacimiento? O sea, la fecha del nacimiento, Igual. ¿cómo se relaciona? Ok, también se relaciona. Igual porque la fecha de nacimiento es como en el momento que somos concebidos, la información que traemos es que vamos a nacer a los 9 meses, ¿sí? Entonces nos pasan los datos de esos ancestros que nacieron en fechas cercanas a nuestra fecha de nacimiento. Ya si nacemos también nos pasa datos de esas personas cercanas, nos conecta en mayor afinidad, como si nos pensamos con hilos hacia atrás, imagínate que estuviéramos conectados con todos los ancestros, bueno, hay hilos que son más fuertes en ese caso, ¿sí? Con esos ancestros que nacieron 10 días antes, 10 días después aproximadamente a nosotros. Entonces, ahí estamos conectados más fuertes. Como que si necesitamos referencia, nuestro inconsciente primero las va a ir a buscar en esos, Uf, que no siempre puede ser la mejor guía, ¿no? Pero ahí estamos conectados. wow. Y Oye, y una vez que tú te haces consciente de esto, ¿no? Yo desde que te conozco he aprendido muchas cosas bastante interesantes, sobre todo esta última vez que estuviste acá en mi casa justamente y me ayudaste ahí con un proyecto. eh, Primero te haces consciente y luego que ya sabes, ¿cómo puedes pasar a soltar? Porque a veces son patrones que uno ni siquiera puede controlar, ¿no? Ya es parte de tu identidad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer ese corte de las cosas que te limitan? necesitamos dejarle la historia y el contenido de su historia y tomar la vida. Tomar la energía de vida, la fuerza de vida, el coraje de haber dado vida y dejar todo el resto, como devolvérselo. A veces hasta es bueno entregarle algo, visualizar a esta persona y entregarle algo así físicamente, una caja o lo que sea, ¿no? Y dárselo, como te devuelvo esto, ya, ¿no? Toma tu Eh, caja llena de tu shit, llévatela. Claro, algo así, sí, porque a veces es mucho, ¿no? Entonces, es en el momento que uno lo ve, lo hace consciente, sí necesitamos esa energía de vida y darle lugar en el corazón a todos los ancestros. De hecho, están todos adentro de nuestros ancestros, es el tema, o sea, no nos podemos liberar de nuestros ancestros, nos podemos liberar de las historias y las programaciones que se generaron por esas historias. Digamos que lo que hacemos es desprogramar para reprogramar hacia adelante de otra manera, ¿no? O sea, desde otro lugar, desde tener a los ancestros en el corazón y también separando esto, sí tengo el mismo nombre, pero yo soy yo y tú eres tú, ¿no? O sea, porque muchas veces se confunde, ¿sí? Esto. Muchas personas cuentan que sienten por momentos en su vida, a mí me ha pasado también, como si estuviera acá y no estuviera acá, ¿no? Esta sensación o de ser dos personas o no entender por qué uno está actuando de determinada manera, sin poder controlar, ¿no? Y muchas veces ahí es esto lo que está actuando. Son identidades inconscientes, que al Qué ya shock. son todas partes internas, ya están todos ahí. Lo que pasa es que a veces una parte toma más, como más espacio, atención, ¿no? Necesita ser vista. Sí. Yo, Y bueno, yo, yo nunca había escuchado que los nombres así ancestros muy antiguos influyeran también. De hecho, mi hija tiene el nombre de mi bisabuela y cuando lo aprendí contigo fue así de, "Ah, ¿qué hice?" no, es perfecto porque también al poner el nombre estás buscando, el nombre lo elegís inconscientemente y estás buscando sanar algo, de alguna forma, darle lugar.
¿no? Tengo una historia de un amigo que estaba en cena así comida familiar de domingo y contó que estaba embarazada la mujer, que le iban a poner tal nombre. ¿Y por qué eligieron ese nombre? Y porque nos gustó, ¿no? Y después cuando el padre dice, no, pero ese es el nombre de tu bisabuela o de tu tatarabuela, ¿no? Entonces, eh, esto es muy, muy común, muy, muy común. A mí, yo mismo descubrí, a mí me decían que Julián era un chico muy simpático en la playa en Uruguay los veranos, y después me di cuenta que en Uruguay tenía una tatarabuela que se llamaba Juliana, que nadie nunca me había hablado de ella, ¿ves? Pero Wow. era de Uruguay encima, era Sí, sí. uruguaya, de hecho. Wow. Entonces, así funciona, ¿no? Entonces, al final todo es perfecto, ya sea que uno tenga información de sus ancestros, no las tenga. O sea, la experiencia que venimos a vivir no la podemos evitar, o sea, es el plan, ¿no? Sí podemos hacernos más conscientes y liberar la carga, eso claro que sí. Por ejemplo, cuando tú liberas, vamos a suponer que yo hago mi trabajo así de liberación y perdono y acepto y conservo en mi corazón a mis ancestras perdonadas. Y luego, ¿qué pasa con mi hija? O sea, con mi linaje, el que yo estoy como continuando. Ahí, si yo ya sané, se lo paso o ella tiene que hacer su propio trabajo. Está buena la pregunta. Cuanto más liberas tú, más le liberas el camino a tu hija. Porque tu hija lleva todas las memorias que llevas tú, o sea, básicamente. ¿Sí? Entonces, si hay memorias de dolor, de trauma no procesado, no liberado, eh, lo lleva tu hija también. En el momento que tú lo liberas, se libera tu hija. ¿Ves? Entonces, y también a los ancestros, ya que dijiste ancestras, bueno, ahí se ve que a los ancestros también, ¿viste? A todos. Entonces, sí, es un trabajo porque aparte más uno abre, más aparece, ¿no? O sea, Sí. los que nos aventamos en esto, y a veces no tenemos ni alternativa, porque para sentirnos bien tenemos que seguir buscando, ¿no? Y adentro en realidad, y liberando lo que haya que liberar. Wow. ¿Acaba en algún momento de la vida el de liberarse todo o siempre va a haber como algo que no sepamos que existe y está ahí como... Y yo creo que, como me decía un amigo, decía, en el momento que está todo perfecto, no te duele absolutamente nada y demás, y ya como Te que no mueres. está. Sí, o sea, ¿no? Como que es Entonces parte mejor también, ahí paramos, ¿no? claro. Sí, es parte. Yo creo que, y realmente cada día me convenzo más de que vinimos a sanar, o sea, que nuestro árbol genealógico necesita que lleguemos, y de hecho nosotros elegimos ese árbol porque venimos a evolucionar el árbol, ¿no? Y a sanar lo que quedó pendiente. Lo que pasa que el tema es que si no lo sanamos, tenemos una vida bastante miserable. O sea, Correcto. vivimos sobreviviendo. Porque mucha gente vive ignorando, ¿no? Como nunca hace ese Claro, trabajo. o en automático, sí. Y o sea, puede ser feliz, sí, pero bueno, la plenitud por ahí sea estar cada día más despierto, ¿no? En la actitud de aprendizaje, creo yo. Claro. Oye, y cuéntanos un poquito sobre este proyecto del que ya me has hablado en otras ocasiones, que hiciste alguna vez con un colega tuyo sobre constelar esta constelación masiva que iniciaste. Cuéntanos un poquito. Sí, eso sí, el movimiento, cómo empezó fue bien interesante, porque ahora estoy en Hermosillo, en Sonora, justo estaba aquí, y estaba pensando viajar por Argentina, por mi país, de nacimiento, a constelar el país, porque está en crisis hace mucho, hay problemas económicos hace mucho, y evidentemente hay un trasfondo que tiene más que ver con el trauma colectivo que con la política, digamos, ¿no? Eso entendemos nosotros. Y entonces yo estaba pensando en eso y mi amigo hablamos por teléfono, me dice, acabo de terminar un libro de un astrólogo que se llama Los ciclos del poder en Argentina. Y la última frase del libro dice, Argentina necesita una constelación familiar. Y yo le digo, bueno, hagámosla. O sea,
Mira, yo estaba pensando viajar para Argentina, pero no. Más bien que dar talleres como hacía siempre, siento hacer otra cosa, como constelar temas del país, de la sociedad. Y bueno, se armó ese viaje eh, y salimos del pueblo donde yo nací en esta vuelta y íbamos a terminar el pueblo donde él, en la ciudad donde él nació, ¿no? Y ¿Dónde en el naciste medio tú? se llama Ingeniero Maschwitz, el pueblo. Es a unos 49 kilómetros de Buenos Aires, de la capital. Y, y ahí hicimos el primer taller ahí. Ahí constelamos básicamente el proyecto, en realidad, cómo iba a ser el viaje y todo. Y después todo se fue dando más o menos como lo vimos en esa constelación inicial. Y fue, la verdad que fue muy, muy interesante, cansador, porque o sea, estábamos trabajando temas del trauma colectivo, básicamente, de la historia del país. Lo que hacíamos era preguntarle a las personas en los talleres qué les preocupaba a nivel social de su ciudad y del país, y bueno, en cada lugar aparecían cosas distintas. Era bastante común encontrar la inflación representada, siempre había alguien que representaba a Argentina. El representante de Argentina por lo general tenía un dolor impresionante, o sea, en casi todas, no, casi que no se podía sostener. Entonces, se mostraba, y lo que es el patrón común que se fue desplegando era como una necesidad de reconocimiento a los pueblos que habían estado antes en esa tierra. Como muy fuerte la necesidad de los pueblos originarios de ser vistos, de darles lugar, de reconocer todo el daño que se les hizo. Y, y eso, bueno, yo considero que es muy común en todos nuestros países, ¿no? De Latinoamérica. Los países Sí, conquistados. sí, sí. Y cómo había mucho de lo que sucedía ahora. Pues, ¿qué pasa? Los conflictos del presente, los dolores del presente nos abren los dolores del pasado. Cuando sucede una muerte, como el caso que te contaba al principio, el inconsciente lo que hace es que se abre a las memorias de otras muertes, enseguida conecta con muertes anteriores, pérdidas anteriores, ¿no? Y acá es lo mismo, cuando hay algún evento social muy traumático, como viene siendo la inflación en Argentina, y viene conectando con otras historias del pasado, ¿no? De inestabilidad, y sobre todo lo que nos movilizó para hacerlo hay un patrón de polaridad muy, muy, muy marcado. Y eso es bien común en caso de violencia, de víctimas y victimarios. Cuando no está procesado el trauma en colectivo, decir, de integrar a las víctimas, integrar a los victimarios, se generan como dos campos de energía, y los que llegan después sin darse cuenta, esto es inconsciente, toman partido por este campo de energía o por este. O sea, es energía de victimario, energía de víctima. Y se hace muy difícil la confluencia, ¿no? La unión, un criterio común, decir, bueno, por 40, 50 años, 100 años nos vamos a mantener en esta línea. Lo que uno tiene que hacer para en 2, 5 años, 10 años que prospere cualquier proyecto, ¿no? Decir, bueno, y allá no se logra un consenso así. Entonces, y no es que es a nivel político, pero es también a nivel social. Entonces, como cuando el trauma todavía no está procesado, el dolor, es muy difícil. O sea, los síntomas aparecen por todos lados. ¿A qué le llamas trauma colectivo? Porque yo estoy familiarizada con el concepto, pero mucha gente no sabe bien qué significa el trauma colectivo. ¿Nos pudieras como Sí, explicar un poco? cuando suceden hechos dolorosos, muertes, violencia, inestabilidad, incertidumbre, situaciones que generan mucho miedo, abandonos, se produce un trauma, un shock biológico, ¿no? Y, y cuando eso no se procesa, o sea, primero cuando no se expresa, no se manifiesta, no se vive plenamente el dolor, la energía queda congelada dentro. Es como si el tiempo se detuviera.
cuando no se vive el dolor de las pérdidas, de la violencia. Y entonces el patrón que genera esto de polaridad es que en vez de vivir el dolor y llorar todos los muertos que hubo, y llorar la ignorancia que nos lleva a matarnos entre unos y otros, se divide en buenos y malos, ¿no? Dualidad. Entonces, los buenos son estos para algunos y para otros los buenos son estos. Y es interminable. Es la forma de evadir el dolor. Y o sea, hay muchas causas sociales que tienen que ver con esta dinámica. Que en el fondo sí es noble, hay mucha energía puesta, mucha atención, quizá vidas enteras dedicadas a una causa, pero en el fondo lo que movilizó a esa causa es evadirse del dolor. Claro. Y el trauma colectivo son hechos que ya exceden a lo individual y la familia. Es algo en lo cual nacemos y ya somos parte de eso y no sabemos de qué, básicamente, conscientemente, pero estamos dentro de esa energía, digamos, de acuerdo a dónde nacemos, a dónde interactuamos, ¿no? Lo que era muy curioso es que hay una memoria en la Tierra también. El territorio tiene grabada la energía de hechos de violencia. Fue muy curioso, una vez constelamos una ciudad porque no cuidaban las calles, estaban todas las calles rotas. Y era como, bueno, se quería arreglar las calles, pero no se conseguía, ¿viste? Y se vio también lo parecido, como que habían sido exterminados en esa zona las comunidades originarias, pero habían sido arrasadas en ese lugar. Entonces, una forma de tener todo roto es una forma también inconsciente de dar lugar a la violencia, al descuido, ¿no? Eh, Estamos todos dentro de esa energía del trauma colectivo, lo que pasa es que no lo vemos. Sí. Sí, estamos hundidos. Oye, ¿y crees que, o sea, por ejemplo, tú que eres una persona que has vivido en diferentes países, este trauma colectivo, cómo funciona cuando estás, vamos a suponer que eres una persona de Argentina que se va a vivir a un país, por ejemplo, como Estados Unidos? ¿Qué pasa ahí? ¿Te llevas tu Eh, trauma o te sumas al trauma del lugar donde estás o cómo funciona? Siempre se te abren memorias, primero relacionadas con tu clan, con tu familia. Está buena tu pregunta porque yo justo, por ejemplo, estuve 3 meses en Miami, que es el caso, y me enteré estando ahí que mi abuelo, que abrió una editorial en Argentina y que le fue muy bien, la verdad, y vendía por toda Latinoamérica, él prácticamente empezó en la Florida, y yo ni sabía. O sea, lo que me cuenta mi padre, claro, cuando uno va a los lugares que estuvieron los ancestros, es como si abriera sus archivos internos de memoria, ¿viste? Y Wow. hasta puede ser bueno, puede ser positivo, pero también puede de repente uno estar viviendo un dolor, una molestia. Eh, He visto muchos casos por ejemplo, de fascitis, ¿sabes qué es el dolor de la planta del pie? Y tiene que ver con el territorio que piso. Entonces, si estoy en un lugar que no es mío, muchas veces, o que no siento mío, o que hay memorias de dolor en mi clan, me puede empezar a doler. A mí me ha pasado esto y después se lo facilité a algunas personas. Me Wow. pasó estando en España. Con un ejercicio bastante sencillo, a la semana se me fue el dolor y venía visitando traumatólogo esto durante 3 meses. Claro, sin desvalorizar ninguna profesión, pero hay cosas que son determinantes en algo de sensibilidad y de energía, ¿no? De Lo las místico, lo que no tiene tanta ciencia, que es tan profundo y tiene tanto campo, que a mí me encanta todos estos temas así como, y cuando lo verbalizas es como, "Oh, claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Oye, ¿y cómo terminó este proyecto? El proyecto quedó en pausa, quedó el libro, porque la idea era 12 talleres y registramos todas las experiencias, están escritas, investigamos sobre la historia argentina, el libro está prácticamente armado.
Después me tocó atender otros programas que traía, entonces no lo sacamos todavía a la luz, o sea, el libro, pero está en proceso, digamos. A lo mejor el año que viene está. La idea era hacer un libro con esa experiencia porque sentimos que no hay, o sea, no hay algo así y es necesario como una mirada distinta de las cuestiones sociales y que nos afectan a todos, ¿no? También. Wow. No, sociales y yo creo que hasta antropológicas, ¿no? A mí me parece algo así como demasiado intenso y demasiado importante que la gente sepa todo lo que está relacionado, ¿no? O sea, eso de la fascitis, alguna vez mi mamá padece de eso, a veces, ¿no? Tiene épocas en la vida Ah, y de pronto siento como que va más allá de tu historia, ¿no? Ahorita como lo platicábamos, puedes tú resolver lo tuyo propio, pero pues estás en el colectivo también y no te puedes sustraer de esa realidad. no, no te puedes ni escapar de la familia ni del colectivo. O sea, nos gustaría, pero no. Y hasta muchas veces lo intentamos, pero no. Sí. ¿Cómo se ven esos escapes de escaparse de la familia? ¿Cómo se ven? Eh, a veces tomar distancia, a veces puede ser hasta necesario, ¿no? Para uno reflexionar, integrarse, posicionarse en sí mismo, pero otras veces sí parece como que yo no pertenezco más acá y no funciona. O sea, me crea más problema que solución, porque si pertenezco, si soy parte, no hay manera de que no sea parte y, y toca aceptar y tomar nuestro lugar y hacer lo mejor que podamos hacia adelante, ¿no? Sí, como construir esa mejor versión tuya, ¿no? Claro, De conciencia. sí, sí, y de libertad, sí, de uno hacer lo que, lo que le nace internamente, de su alma, de su esencia. Y esta parte de emigrar, ¿no? O cambiarse de residencia, eh, ¿tú crees que tiene que ver como con un poco el llamado de tu subconsciente de resolver algo en otro sitio o... Bien, siempre el alma nos lleva a los lugares, sea a otro país, sea a otra ciudad, sea visitar un pueblo mágico, lo que sea, tu alma te está llevando, nuestra alma nos está llevando a, ¿no? A cada lugar que vamos, en realidad, y a cada persona que nos encontramos también. Eh, entonces, sí, sí, definitivamente, y habrá algunos temas que serán más fáciles de sanar tomando distancia, quizá. Hay algunos, a mí me pasó específicamente, el lado paterno estaba como mucho más en la sombra, por esta historia de mi abuelo que quedó huérfano a los 11 años, y viniendo aquí a México, tomando distancia, trabajé muchísimo con este lado, ¿no? De hecho, llegué a San Carlos, Sonora, y mi abuelo se llama Carlos. O sea, Hermosillo mucho no tenía mucha ganas de venir, y cuando me mostraron fotos y decían San Carlos, y dije, ahí voy. Es como, te eh, llamó? claro, ahí voy, y yo dije, qué linda la playa, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Es el Carlos que me... Y luego me entero que mi abuelo había venido muchísimas veces a México. Y después me encuentro en un cajón sus pasaportes que tenían todos los sellos de México. Y los tenía yo, de hecho, los pasaportes en mi casa. Sí. Por O eso siempre el alma nos va llevando, nos conduce a lo que necesitamos ver y sanar, claramente. Entonces, tú ahorita lo que haces es ayudar a otros coaches a integrar esta técnica, ¿no? De aprender a descifrar Sí, esta parte ancestral del subconsciente en los clientes. sí, sí, yo lo que hago con el método de SL, lo que hacemos es ir del paso 1 al paso 12 de una sesión. La sesión tiene tres etapas, una de descubrir, una de sanar y una de liberar. Y dentro de esas etapas son 12 pasos. Entonces vamos incorporando la teoría, ¿no? Que está grabada, y luego practicar, practicar, practicar cada paso. Vamos practicando hasta que al final del programa facilitan su sesión. Ya luego, si vienen con otras técnicas, las pueden integrar, cada quien las puede hacer a su manera. Y en general son coaches, terapeutas, profesores de yoga, gente que está en la espiritualidad, psicólogos que se suman, ¿no?
porque ya traen un bagaje en el tema, por ahí no específicamente. Y han venido muchos consteladores también, con experiencia, de hecho, han llegado porque les interesaba profundizar en lo individual y porque tienen más recursos de biodecodificación, de meditación, no es solo constelación, entonces por eso se han interesado también. Y Y, online, ¿no? Lo haces también online, y todo en línea. todo en línea. Todo en línea. Y ahora abrí la primera generación de una certificación en biotrascendencia, que es la importancia de la biología en cómo comunica esto que te contaba, por ejemplo, del dolor de la planta del pie y todos los otros síntomas que pueda haber, y síntomas que tienen que ver con, más allá de nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo extendido, ¿no? Síntomas de trabajo, relaciones, pareja, lo que sea y cómo opera y funciona el inconsciente, básicamente, y ciertas técnicas para facilitar y acompañar a otros en su sanación, digamos. Wow. Eh, sí, y trascender los programas, por eso trascendencia. Trascender los programas y vivir una vida trascendente. Es un poco un juego, me encanta jugar con las palabras. Eh, eso es básicamente lo que hago. Wow. Ya Es llevo- increíble y es un buen complemento, por ejemplo, para mis colegas health coaches, ¿no? Que muchas veces esta parte de la salud, pues no tiene ningún sentido lo que te pasa, ¿no? Y lo que manifiestas y por qué ya fuiste con todos los especialistas y con todo lo de medicina alopática y sigue lo mismo, ¿no? Y te dan las mismas respuestas y de pronto como que se abre esta puerta, ¿no? Y es por eso que existe este otro mundo, para darle respuesta a lo que todo eso no nos ha dado respuesta, ¿no? Sí, sí, todo lo que no entendemos es programación, por lo general inconsciente. Ahora que te escuchaba, pensaba en una alergia, por ejemplo. Atrás de cualquier alergia hay una historia de vida. Hay una historia propia o hay una historia de algún ancestro o de mamá cuando estamos en su panza. Hay una historia atrás de temas de salud, por ejemplo, de alimentación. Si rechazamos algo, el cuerpo reacciona a algo mal, hay una historia atrás de eso y se la puede encontrar. Es maravilloso lo que sucede cuando se encuentra. Y qué pudiera ser como esa historia. O sea, por ejemplo, ahorita que está tan común y que han aumentado mucho en los últimos años las enfermedades autoinmunes, que tu cuerpo se ataca a sí mismo. Ahí, ¿qué interpretación le pudieras dar como desde esta perspectiva? Sí, ¿para qué sería bueno atacarse a sí mismo? O sea, que o estamos buscando proteger la vida o preservarla atacándonos, es decir, o quién estoy siendo para atacarme. A lo mejor estoy atacando alguna identidad inconsciente de las que empezamos hablando, ¿no? A lo mejor estoy tan identificado con algún ancestro que me ataco porque necesito dejar de ser la historia de ese ancestro. Hay que buscar, ¿no? Pero hay una lógica atrás de todo lo que pueda estar pasando. Eh, y yo lo primero que hago es buscar estas identidades inconscientes, porque a partir de ahí, de acuerdo al síntoma, en este caso si es autoinmune, es, bueno, a ver, ¿cuál sería, para qué podría yo o esta persona estar atacándose a sí misma? O sea, ¿qué resultado de vida identifica con que atacarse a sí misma es bueno para ella? ¿No? Porque si está pasando eso es porque identifica que eso es bueno. En algún lugar de su historia o de sus ancestros, ese ataque es como que salva la vida o le da más vida o está queriendo liberarse de algo a través de eso porque puede estar tan arraigada la identificación con otra persona que esté atacando a la abuela, por ejemplo. Wow. Estoy atacando a la abuela que vive en mí. Sí, sí, porque la abuela, no sé, era golpeadora o el abuelo o quien sea, ¿no? Entonces, eh, sí, es una trama compleja pero bien interesante y a veces se llega bastante directo a dónde está la cuestión. Sí, en medicina hay un concepto que le llaman idiopático, ¿no? Cuando es, pues, quién sabe cuál sea la causa, ¿no? O sea, le buscan y no hay como algo aparente. Pues eso idiopático yo creo que entraría aquí, ¿no? O sea, viene más del subconsciente que ¿Dónde está el subconsciente? A ver, ¿tú dónde crees que esté el subconsciente alojado? Y no sé, está. Yo creo que
No sabría decirte espacialmente, porque el inconsciente es atemporal y espacial, no sé, la verdad que no sé. Lo que sí he visto es cómo funciona y los patrones que crea, ¿no? Lo mismo en enfermedades quizá que se diagnostican como crónicas y a veces se sanan y sí, ¿cómo se sanan? ¿No? Y por esto que la biología está impactada por las emociones, por la mente, por el alma familiar, por las distorsiones al amor incondicional, al amor puro, y por el espíritu, por la razón y el propósito por el cual encarnamos, ¿no? Entonces, hay que ir a buscar a esas capas, que esas capas no son comprobables, son muy abstractas. O sea, está difícil comprobar eso con la dinámica del alma familiar. Las repeticiones bueno, la epigenética sí comprobó que las memorias de trauma se traspasan, ¿no? O sea, se hereda. Y ahí, y siempre estamos buscando o repetir o resolver o compensar historias de otros. Entonces hay que estar despierto ahí y puede ser a través de dificultades en relaciones o puede ser a través de una enfermedad. O queriendo incluir a alguien también. Muchas enfermedades están buscando incluir a un excluido en el clan también. Qué Suena todo Qué lío, horrible, ¿no? pero es súper ¿Qué real. hacemos acá? Sí, ya mejor me muero. Oye, pero wow, a mí me encantan estos temas y yo creo que pudiéramos seguir hablando 1000 horas, pero cuéntame para cerrar, Julián, ¿qué hace un abogado o cómo terminó alguien que estudió leyes en este mundo tan místico y profundo, e interesante que aparentemente no tiene nada que ver con con las leyes? Sí, yo creo que visto desde hoy pasé de las leyes jurídicas a las leyes sistémicas, o sea, tampoco me alejé tanto. Seguí eh, visto en retrospectiva, estudié abogacía sintiendo que iba a hacer lo mismo que mi padre. Mi padre es político, se especializó en relaciones internacionales luego, y como que estaba eso en mi nacimiento, justo acá estaba terminando la dictadura en Argentina, la política atravesaba todos los campos y los cuerpos, entonces, y parecía como que el nuevo mundo era transformando la política, ¿no? Yo me crié en ese entorno y el tiempo me fue llevando a que si no cambiamos nosotros nuestro mundo interno y a partir de ahí despertar conciencia y ayudar y acompañar a despertar conciencia, creo que esa es la forma en que otras estructuras se modifican. No hay otra. Entonces, estudié abogacía por eso. Cuando llegué a las constelaciones familiares, llegué porque no sabía qué hacer de mi vida luego de abogacía, porque no estaba satisfecho con lo que había estudiado. Y cuando vi el despliegue de mi familia ahí, me quedé impresionadísimo. O sea, me voló la cabeza. Y yo quería estudiar psicología. Era una de mis alternativas. Y siempre fue un chico, mi infancia, muy solitario, hablaba muy poco, muy introvertido, como siempre haciéndome preguntas que otros quizá no se hacían. Iba a la discoteca y me ponía a hablar de filosofía, entonces era como raro. Eh, Era raro. Y bueno, el camino me fue llevando a eso. Me fascinaron las constelaciones familiares, me ayudaron muchísimo también por eso. Entendí cosas que no podía entender de otra manera. Y bueno, eh, todos venimos de familias como la que, la que elegimos, ¿no? Pero en mi familia ya somos cuatro consteladores, se ve que hay bastante conflicto para atrás. Wow. Así que eso hace. Y siempre me apasionó el comportamiento humano, o sea, desde, desde chico. Como, y entender por qué y para qué actuamos como actuamos, o las cosas que nos pasan, ¿no? Sí, creo que hay una parte, una gran parte de la población que estamos fascinados con esta parte filosófica, ¿no? Que dices, no, es que yo era el raro porque hablaba filosofía, ¿no? Y es como, qué padre que hablabas de filosofía, o sea,
no es tan común, ¿no? Encontrar personas que les apasione todo esto de el comportamiento humano y las causas de, de todo. Sí, sí, lo que hay detrás, ¿no? O sea, siempre hay algo atrás de lo que está pasando ahora. Entonces, y, y sí, luego después me encontré con la meditación, técnica de respiración, viajé a India, me encontré con la espiritualidad muy fuerte. Y ahí sí estuve 3 años dedicado a full a enseñar yoga y técnica de respiración en las cárceles en Argentina. Wow, En un avión, meditando en un avión de vuelta a India, Argentina, como que me vino la claridad que para integrar la abogacía y lo que estaba haciendo y demás, iba a ir a las cárceles a facilitar y enseñar técnicas de respiración, crías que son muy potentes, que transforman mucho, ¿no? La mente y liberan toxinas, estrés y conectan a uno de otra forma. wow. Entonces, ahí estuve 3 años en eso. Y luego, ¿qué pasó? Que en las mismas cárceles tenían un montón de problemas familiares. Entonces dije, acá necesitan constelaciones. Y bueno, terminé llevando constelaciones un tiempo y después ya me cansé porque era muy densa la energía y bueno, mi vida siguió por otro rumbo, pero seguía con las constelaciones. Wow. Eso de ir a las cárceles me parece que es un segmento de la población bastante ignorado y abandonado y, y nosotros como castigadores, ¿no? Somos como, no se merece como atención, ¿no? Y eso perpetúa más el trauma colectivo, ¿no? Y Sí. recicla la misma Sí, energía. genera el efecto contrario al que se buscaría a través del encierro, supuestamente es la rehabilitación, y en realidad terminan siendo escuelas de violencia. Sí. Y no me acuerdo quién decía que si querés ver el nivel de violencia que hay en una sociedad, lo vas a ver si vas a las cárceles. ¿No? Y si el delito crece o baja, también viendo en las cárceles, porque termina muy conectado la realidad de violencia social con lo que esté pasando en las cárceles. Porque, bueno, porque es la misma dinámica de las familias, de los sistemas, para todos, son comunes, ¿no? Las leyes sistémicas nos atraviesan a todos. Wow. Mira, Sí. qué fuerte, ¿no? Todo esto de nuestra sociedad. Oye, ¿y qué le dirías a alguna persona que está interesada como en incluir esta técnica, tu técnica o tus dos formaciones? ¿Qué les dirías para que tomaran una decisión? Que si quieren llevar a otra profundidad su trabajo y su vida, se sumen. Ahora está cerrada las inscripciones porque recién empecé los 2 programas, pero cuando se vuelvan a abrir probablemente el año que viene. O voy a dar un retiro, Raíces del Alma, en León próximamente, presencial, ¿no? Wow. De reconexión interior. Ahí vamos a estar haciendo bioconstelaciones, que son constelaciones familiares, pero con este enfoque también en lo biológico, en la biodecodificación. Y voy a estar compartiendo también yoga, respiración, meditación y otra técnica que incorporé que es acupuntura auricular, que me ayuda a dormir mucho mejor y a estar más tranquilo. Cualquier dolor físico, de repente se te va, dolor de cabeza, dolor de tobillo, lo que sea, pum, media hora de agujas y se te va, es impresionante. Así que voy a estar dando eso el 26 de octubre y 27, es un retiro de fin de semana. En León, Guanajuato. Así es, en León, en un lugar Genial. que se llama Vitalé, que es en la naturaleza, súper lindo, está maravilloso el lugar. Ay, qué padre. Pues vamos a dejarles aquí los enlaces abajo en la descripción de este video y también para que encuentren a Julián en sus redes sociales y puedan incluirse ahí en sus próximos lanzamientos de sus formaciones que están increíbles y son súper necesarias en el mundo. Así que muchas gracias, Julián, por haber aceptado y por habernos ilustrado e iluminado con tanta información valiosa. Gracias a ti, Lili, la pasé muy bien y así que ha sido una grata experiencia. Espero que así sea y se repita algún día.
Sí, claro que sí. Pues suscríbanse a este canal para seguir viendo entrevistas de este tipo así tan interesantes como la de hoy y nos vemos en la siguiente entrevista. Chao, chao.